Realmente es un placer Truly is a pleasure y un honor el poder and an honor to be able to decir las frases que dijo nuestro Salvador. say the phrases that our Savior said. El mundo mira la cruz como una derrota, The world sees the cross as a pero defeat, nosotros la miramos como la victoria. but we see it as a victory. Porque si no hubiese sido por la cruz, no hay salvación. If it wasn't for the cross, there would be no Y gracias a salvation. esa cruz And thanks to hay that salvación. cross, there is salvation. El diablo pensaba que estaba derrotando a Jesús, The devil thought that he was defeating Jesus, pero Jesús en la cruz del Calvario but Jesus in the cross of sabía que Calvary, estaba venciendo. he knew that he was overcoming. Y no hay general como nuestro Dios And there is no general as our God, que las batallas las pelea con tácticas celestiales, that the battles he fights them with spiritual que el hombre tacticals jamás las podría entender. that man would not be able to understand. ¿Quién podría entender? Who would be able to Ni understand? Satanás Not even Satan lo pudo entender. was able to understand it. Pensaba que estaba venciendo. He thought that he was overcoming. Pensaba que lo había derrotado en aquella cruz del Calvario. He thought that he defeated him in the cross Pero of la Calvary. cruz But the cross fue la victoria. was the victory. Amén. Amen. La cruz The cross fue nuestra salvación. Was our salvation. Por eso Pablo predica de la cruz. That's why Paul speaks about the cross. Y a mí me tocó la primera palabra. And mine was the first word. Y dice así. And it says like Y la this. encuentra solamente en el libro de Lucas capítulo 23 versículo 34. Luke Y 23, 34. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Yo me imagino que nuestro Señor, I imagine that our cuando Lord, estaba en aquella cruz, when he was in that cross, fue una de las primeras palabras was one of the first words que las dijo y todo el mundo que estaba alrededor las podía escuchar. that he said, and everyone around him was able to hear. ¿Y por qué no dice, Padre, yo los perdono? And why didn't he say, Father, Sino I que forgive dijo, them? Padre, But he said, perdónalos. Father, forgive them. Porque Él ya los había perdonado. Because he had already forgiven them. Porque Jesús predicaba con el ejemplo. Because Jesus preached by example. Jesús en el libro de Mateo, Jesus in the book of Matthew, se los voy a leer lo que les decía a sus discípulos. I'm going to read to you what he said to his disciples. Y no solo para aquellos tiempos, sino ahora para nosotros que somos sus discípulos, somos sus seguidores. And not for those times, but also for us who No es we are his fácil, hermano, disciples. estar en una cruz It's not easy to be in a cross y perdonar a sus enemigos, and to forgive your enemies, aquellos que lo torturaron, those who tortured him, aquellos que se mofaron y se rieron de él. those who boasted over him, Y decir, Jesús, perdona a los padres, porque yo ya los he perdonado. and to say, Father, forgive them because I already forgave ¿Cómo them. clama por un mundo de maldad? How does he cry out for a world of wickedness? Pero lo que él predicó en esta tierra, But what he preached in this land, lo vivía. he lived it. Y le tocó vivirlo en la cruz del Calvario. And he had to live it in the Él cross les of decía a Calvary. sus He discípulos, said to his disciples, oíste que fue dicho, you heard amarás a tu prójimo to love your y neighbor aborrecerás a tu enemigo. and hate your enemy. Pero yo os digo, Jesús, pero yo os digo, Jesus says, but I say amad a vuestros enemigos, to love your enemies. bendecid a los que os maldicen, Bless those who curse you. haced bien a los que os aborrecen Curse those who bless those who curse you. y orad por los que os ultrajan y os persiguen. And pray for those who persecute you. ¿Quién de nosotros podría imitar a Jesús Who of us was able to imitate en aquellos Jesus momentos in those moments en que nos están torturando? where they are torturing us? En aquellos momentos que quieren matarnos. In those moments that they want to kill us. Pero tenemos casos, ejemplos en la Biblia, But we have examples in the Bible. como el caso de Esteban, As the case of Stephen. que dijo lo mismo que nuestro Señor Jesús. Who said the Perdónalo, same thing Señor, porque no sabe lo que están As haciendo. Jesus, forgive them because they don't know what they're doing. Ahora con nuestros enemigos. And now with our enemies. ¿Tú sabes por qué el Señor dijo que teníamos enemigos por la dureza de nuestro corazón? You know why he said we have Porque enemies no because of tiene the hardening enemigos. of our hearts. He doesn't have enemies. El mundo se constituye enemigo de Dios. The world constitutes themselves enemies of the ¿Acaso Dios Lord. no envió a su Hijo al mundo Did God not send his son to the a world salvar a este mundo? to save this world? ¿Y cómo Jesús And how does Jesus pudo haber dicho de aquella cruz, Padre, perdónalos? was able to say on that cross, Father, forgive them? ¿Usted sabe por qué? You know why?
Porque Jesús sabía que su Padre Because Jesus knew that his tenía un Father corazón de perdón, had de a perdonar. heart of forgiving. ¿Cuántas veces perdonó al pueblo? ¿Cuántas veces nos ha perdonado a How nosotros, many hermanos? times did he forgive his people? How many times has Usted he forgiven sabe, dijo us? por ahí You know, un hombre de Dios, no recuerdo en That este there was a momento man el of God. nombre, I don't remember the name right que now. lo que más nos asemeja a nosotros los cristianos a Cristo That the greatest thing that es makes el us look perdonar. as Christ is the forgiveness. Es el perdonar lo is que the más forgiveness. nos asemeja a What Cristo. makes us look more like Christ. En su vida no pueden haber enemigos. In your life, there cannot Porque be el any Señor enemies. dijo, bendecid a tus Because enemigos, orar por He tus says, enemigos. bless your enemies and pray El que for te your hiera la enemies. mejilla, ponle la otra. The one who hits you in the cheek, give him the other one. Esto no es fácil. This is not easy. Esto es para valientes. This is for brave. Y sabes que aquella cruz And you aún know está that viva. and that cross is still alive. Porque tú y yo tenemos que ir a aquella cruz día a día Because we have to go to that cross y day morir and con day Cristo en la cruz. and die with Christ in that Y cross. aquel que nos ha ofendido And the one who offended o aquel us, que nos ha hecho daño, or the one who has hurt us, decir como dijo nuestro Salvador, say as our Savior said, Padre, Father, perdónalos, forgive them, porque no saben lo que están haciendo. because they don't know what they are doing. Tú sabes que You know that a Jesús en la cruz lo pintan con un pañito, Jesus in the cross, they pero picture him Jesús as with a en mantle, aquella cruz but in that cross, murió desnudo. he died naked. Y tú sabes lo único que cubría a Jesús And the only thing that covered up Jesus era el amor por ti y por mí. was the love for you and for me. Esa era su vestidura en la cruz del That Calvario. was his dressing in the El cross amor of por Calvary. ti y por The mí. love for you and for me. Eso era lo único que lo cubría. That is the only El thing amor that por la covered him. humanidad. The love for humanity. Ahí nos demostró cuánto nos amaba. There he showed us how much he Porque esa loves cruz no us. era para Jesús. Because that cross was not for Jesus. Crucificaron a aquel que jamás había pecado ni con sus pensamientos. They crucified the one who sinned and not even with Esa his cruz thoughts. era para ti y para mí. No That para mi cross Señor was Jesús, for pero Él you and tomó for tu me, puesto. Not for Jesus, but Tú he took sabes your que place. una de mis oraciones, y le digo al Señor siempre, And in my prayers, I always say Señor, to the Lord, ayúdame a Lord, entender lo que tú help hiciste me en aquella cruz to del understand Calvario. what you did in ¿Sabe that para cross of qué? Calvary. You know Porque for yo what? quiero vivir a sus pies. Because I want to live at his feet. Porque el día que la humanidad entienda, Because the day that el humanity día que los understands seres humanos entiendan lo The day- que Cristo Jesús hizo en aquella cruz del Calvario, that human beings understand what Christ vamos a did vivir a sus in the pies. cross of Calvary, we're going to live at his feet. tú sabes que Él en esa cruz You know that in that cross, no solo fue capaz de perdonar, not only was he able to forgive, sino que también intercedió para que el Padre, but he also interceded for Los that the perdonara. Father may forgive them. amén, Amen. se hizo a sí mismo He made himself mediador a mediator entre el juez celestial, que era el Padre, between the celestial abogando judge por una who is the humanidad Father, pecadora. and being a lawyer to a sinner world. Y en aquella cruz del Calvario, And in that cross of Él Calvary, demostró su amor. he showed his love. En aquella cruz del Calvario, cuando todo In el that mundo cross, pensaba when que estaba siendo The derrotado, whole world thought that he was being defeated. los demonios The y todo lo que demons estaban and alrededor everyone who was around him, pensaban que they estaba thought that siendo derrotado. he was being defeated. Él fue vencedor. He was an overcomer. He defeated. Él fue vencedor. He defeated. Y para nosotros ser vencedor como nuestro Señor Salvador, And for us to be Tenemos que overcomer as morir our en la Lord cruz. Jesus, we have to die on the cross. una vez que estemos muertos como Jesús, Once we are dead as Jesus, entonces somos then vencedores. we are an overcomer. Amen. A mí me tocó la segunda palabra Mine was the second word, y dice Lucas 23:43. and it says Luke 23:43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mire qué palabras tan hermosas, Look how beautiful words, tan consoladoras so comforting para este hombre for this man que estaba ahí that was there viendo al Salvador looking at the Savior y él mismo hablándole a
el mismo Jesús hablándole a él and Jesus himself speaking to him y consolándolo con estas palabras, and comforting him with que these hoy words, that estarás today conmigo you will be with me en el paraíso. in paradise. Imagínense. Imagine. Las palabras del Señor The words of the Lord dan esperanza give hope a aquel crucificado arrepentido. to the one who was crucified and repented. Y es en el mismo umbral de la muerte. And is in the same place of the death. Cualquier persona Any person que se arrepiente that repents puede experimentar is able to experiment la salvación. salvation. Este hombre This man recibió received la promesa the promise de la vida eterna of eternal life de labios de Jesús. from the lips of Jesus. Porque las palabras de Jesús Because the words of Jesus, hacia él of him, fueron: were hoy, today, hoy, today, hoy, today, hoy, today, hoy today, estarás conmigo you will be with me en el paraíso. in paradise. Él fue consolado por Jesús He was comforted by Jesus en esos momentos. in those moments Y estas and extras. fueron palabras And these were words consoladoras para él. comforting for him. Esto nos da a entender And this gives us to understand de que el humano, that the human being, todo hombre, every man, tiene la oportunidad has an opportunity hasta en el último momento de su vida. until the last moment of his life. Déselo fuerte al Señor. Solo el arrepentido de verdad Only the one who was repented truly experimentará el perdón de Dios. shall experiment the forgiveness of God. Romanos 5:1 y 2 dice: Romans 5:1 and 2 says, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tito 3:7 dice: porque justificados por su gracia venimos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabras del Señor. the words of our Lord. Se dice It is said que estos dos ladrones that these two thieves representan represent a toda la humanidad. to the whole humanity. Recuerde Remember que solo uno fue salvado that only one was saved y el otro estaba perdido. and the other one got lost. Juan 3:36 dice: John 3:36 el says, que cree en el Hijo the one who believes in the Son tiene vida eterna, has eternal life, pero el que rehúsa but the one who refuses creer en el Hijo to believe in the Son no verá shall not la vida, see the eternal life, sino que la ira de Dios but instead that the wrath of God está sobre él. is upon him. Esto nos muestra This shows us que unos serán salvos that some shall be y saved otros serán condenados. and others shall be condemned. Pero hay una pregunta. But there is a question. Dice: ¿qué vio Cristo en este ladrón? It says that what did Christ see in this thief, En este ladrón arrepentido. in this thief that was repented? La respuesta: The answer él vio fe. is that he seen faith. Recuerde lo que las escrituras dicen. Remember what Scripture says. Sin fe Without faith, es imposible it is impossible agradar a to Dios. please God. La fe de este hombre Faith of this man sobresalió surpassed en medio in the midst de toda incredulidad of all unbelief y duda. and doubt. Él logró ver He was able to see el gran sacrificio the great sacrifice que Jesús that Jesus hacía en la cruz, did in the cross of Calvary, siendo Cristo being Christ, inocente innocent y sin culpa. and without a blame. La tercera, perdón, The third one, conversión. conversion. Dice: It says el que no naciere de nuevo that he who is not reborn no puede ver el reino de Dios. is not able to see the kingdom of God. La promesa The promise fue solamente was only para el ladrón for the thief que experimentó en ese momento that experimented in that time la conversión. the conversion. Este hombre This man reconoció recognized el sacrificio the sacrifice de Cristo of Christ en la cruz. in the cross. Qué bueno sería How good it would be que todos that all reconocieran would recognize el sacrificio de Cristo. the sacrifice of Christ.
Señor, pecamos, Lord, we sin. ten piedad Have pity y misericordia de and nosotros. mercy upon us. Amén. Amen. Tercera palabra, Third word, San Juan 19, John 26. 19:26. Jesús dijo, Jesus said, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo le recibió en casa. Jesús es el claro ejemplo Jesus is the clear example del amor, of love, de la entrega, of the giving, del compromiso of the compromise con Dios. with God. El compromiso The compromise que él mismo cuando él dijo, that himself, when he said, Padre, Father, hazme cuerpo, make me a body, yo iré. I will go. Ese compromiso That compromise que él hizo that he did es el vivo ejemplo is the living example de ese amor of that love, puro y perfecto, pure and perfect, de donde nosotros podemos aprender from what we are able to learn. el amor sin fingimiento, Love without faking, el amor sin egoísmo, the love without envy, el amor puro. the pure love. El libro de Proverbios nos dice, The book of Proverbs tells us en todo tiempo, at all times, ama el amigo. ¿Cuántos son love amigos de your Jesús? friend. How many are Amén. friends Él of dijo, Jesus? He vosotros sois says, mis amigos. you are my friends. Él estaba en esa cruz. He was in that Él cross. estaba clamando por ti y por mí, He was crying por out for sus you and for me, amigos. for Gloria his a Dios, friends. aleluya. Glory to God. Jesús Hallelujah. había experimentado Jesus experimented los golpes del látigo, the whippings, las bofetadas. the slappings. Había pasado por un castigo cruelmente. He went through a cruel punishment. Ahora estaba colgado de un madero. Now he's being hung by a tree. Sin embargo, Nevertheless, él no se aferró a su dolor. he did not grab a hold of his hurt. Él no se aferró a ese dolor que sentía en esos momentos. Did not grab a hold of that hurt that he had in that moment. Pues él sabía que para eso había venido. Because he knew that he came for that. Por eso extiende su mirada desde la cruz That's why from the cross he lances out his sight y mira hacia abajo, and he looks down en donde se encontraban aquellos where those who were found, que estuvieron dispuestos who were willing a estar junto a él. to be along with him. Entre ellos María, su madre, Amongst them was Mary, y el his mother, discípulo a quien él amaba. and the disciple whom he loved. Dios nunca nos va a desamparar. God will never abandon us. Siempre He will always dará la solución a todo. give a solution to everything. Jesús cumplirá el mandamiento que dice, Jesus will fulfill the commandment that says, honra a tu padre y a tu madre. honor your father and your mother. Jesús cumplía ese mandamiento Jesus fulfilled that commandment, y nos enseña, and it teaches us. It teaches us cómo debemos how we should, nosotros we tratar a nuestros padres. treat our parents. Ese es un mandamiento con promesa. That is a commandment with a promise. Jesús Jesus estaba was honrando honoring a María, to Mary, dándole un hijo. giving her a son. Jesús Jesus estaba was being honrando honoring a María, Mary, dándole un hogar giving her para a no dejarla place to desamparada. live, not to live Porque her él abandoned, conocía because he knew el mandamiento the commandment que dice, that says, honra a tu padre honor y your a tu father madre. and your mother. Gloria a Dios, Glory to aleluya. God, Eso nos hallelujah. enseña That a teaches us nosotros cómo seguir el to ejemplo. continue the example. Jesús como hijo, Jesus as a son, como maestro, as a teacher, como amigo, as a friend,
como padre, as a father, como madre, as a mother, como hermano, as a brother, nunca He will never nos va a dejar leave us desamparados. abandoned, Porque Él tiene because He has una familia a family para cada uno. for every single De one los que están al pie, of those who are at de His los que feet, se postran al pie of de la those who cruz, posture themselves at de the los cross que of the- viven at the feet of the cross, those who confiando live, en Él, trusting in Him, de los que están ahí of those who are there con dolor, with hurt, porque Él sabe because He knows y Él conoce and He el knows dolor the de hurt cada uno of every de single one nosotros. of us. Por eso dígale al Señor That's en why I esta say to the noche, Lord tonight, Señor, pecamos, Lord, we sin. ten piedad de nosotros Have mercy on y us. misericordia. And mercy on us. Gloria a Dios. Glory to God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. A mí me tocó la cuarta palabra. Mine was the fourth word. ¿Por qué me has desamparado? Why have you abandoned me? Juan 27, John 27, 46. 46. Cerca de la hora novena, Close to the ninth hour, Jesús clamó a gran voz diciendo, Jesus cried out in a great voice, saying, Elí, Elí, lama sabatani. Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? This is, my God, why have you abandoned me? La palabra desamparar The word to despair es dejar a alguien sin amparo. is to leave someone Cuando es without refuge necesitado. when it is needed. Aunque las palabras Even though words que sabemos que Jesús experimentó That en we- ese momento, knew that Jesus experimented in that una moment, tremenda ausencia, a tremendous absence, un abandono an del abandonment Padre. of the Father. No tenemos nosotros noción, We don't have notion, ni sabemos completamente, nor we have completely, ni tenemos ningún tipo de experiencia nor do we have a type of de lo que experiment nuestro Señor Jesucristo experimentó en ese momento. of what our Lord Jesus experimented in that moment. Tampoco habrá ningún hombre Nor there sobre la shall tierra, be a man upon the earth, ni nunca experimentarán nor have he la ever angustia experienced que the anguish experimentó nuestro Señor that Jesucristo. our Lord Jesus experimented. Tenemos que entender We have to que Él understand siempre estuvo delante de la presencia del Padre. that he was always before the presence Dice of la the Father. palabra de Dios The Word of God says que el verbo era con Dios y el verbo era Dios, that the Word was with God and the Word diciendo y was dando a God, entender giving us to de understand que era una comunión íntima el Hijo con el that Padre. it was an intimate communion, the Father with the Era Son. una comunión cara a cara con el It Padre. was a communion face to face with Ahora the el Father. verse abandonado por un momento And now, del Padre, now being abandoned for a moment by the Father, tomando tu lugar, taking your place, tomando tu lugar. taking your place. Ese desamparo era para ti, That despair para mí. was for you and for me. pero en esta cruz But in this cross, Él clamó he cried out por ti for y you por mí. and for me. Imagínese por Imagine un momento. for a moment. Y escuche esto. And hear this. Nosotros solamente tenemos una débil We only have one imaginación weak imagination del poder y la violencia of the que pasó en ese power and the momento. violence that had happened in that moment. El que siempre estuvo cara a cara The con el one who Padre. was always face to face with the Father. Aquel que todo lo escudriñaba con el Padre. The one who searched everything with the Father. Aquel que vino a hacer sonreír al Padre. The one who came to make Aquel the que Father hizo smile. todo por The el one who Padre. made everything for the Father. Escuche esto, amado. Hear this, beloved. Jesucristo sufrió muchos dolores. Jesus suffered a lot of hurts. Los clavos The nails no le hicieron gritar did not make him yell como gritó estas palabras. as these
yelled out these La words. traición de Judas, The betrayal of su Judas, discípulo, his disciple, no lo hizo gritar con tanta intensidad. did not make him yell with such intensity. Aún en el huerto de Getsemaní, Even in the no gritó Garden estas of palabras. Gethsemane, he did not yell these words. pero sí gritó estas palabras. But yes, he did yell these words. Cuando se vio delante del Padre, When he seen himself before the viendo Father, todos los hombres pecadores, looking at all the men that were y él sinners, sentí la ausencia espiritual del Padre, feeling the absence spiritual of the que él Father, sabía que eso te correspondía a ti that he knew that that belonged to you y a mí. and for me. Y gritó a gran voz, And he yelled out in a great voice, Padre, Father, Padre, Father, ¿por qué me has abandonado? why did you abandon me? Póngase a pensar un momento. Just put yourself to think for a moment. Si nosotros tuviéramos un segundo de If ausencia, we had a second of del Padre. absence of the Father, si tuviéramos un if segundo we have a de second ausencia del of Padre, absence of the Father, dice que a la hora, it says that entre at la hora the hour, sexta y la hora novena, in the seventh or ninth hour, la hora del mediodía a las 3 de la tarde, noon or 3 o'clock in the todos afternoon, sabemos que cuando el sol calienta lo más, we know that that is when the sun heats up the most. hubo tinieblas There was the darkness, y ahí había un cordero and there was a lamb en tu in you, rescate, a rescue, tomando tu lugar. taking your place. Porque, amado, ese Because, era nuestro beloved, lugar. that was our place. Escuche, la palabra Hear this, the abandonar To abandon, es, is dice, es dejar a alguien sin amparo y sin leave oiga, someone protección. without protection, Protección en el protection momento de in the moment necesidad. of need. Y todos sabemos And we all know que en el momento de la necesidad, that in the moment of need, Cristo siempre ha estado ahí. Christ has always been there. Aunque el Hijo de Dios vino a ser Even though God came de los hombres to be among men hijos para Dios, and make children for God, Jesús fue el único unigénito Hijo de Dios, Jesus was the only son of coigual y God, coeterno con el Padre. co-inheriting with the Father. Sin embargo, experimentó Nevertheless, he esta experimented ausencia del Padre. this absence of the Father. Lo que quiere decir What he is trying to say, que lo que a ti te pertenecía, that what belonged to you, Él lo tomó. he took it to him. Se As hizo maldito para bendecirnos a nosotros. he made himself a curse to bless us. ¿Cómo podemos entender que uno se haga maldito para hacerme a mí How can someone understand beneficiado? for someone to be a curse to make me a ¿Cómo podemos beneficiary? entender? How were we able to understand? Pero uno que venció el mal, But there was one who overcame haciendo evil, el bien, doing what is good, haciendo lo justo, doing what is just, haciendo lo que agrada a Dios doing Padre. what it pleases God the Father. Su exclamación His cry out con fuerte voz with a loud voice nos habla claramente del dolor de speaks Jesús. to us clearly about the hurt of Jesús Jesus. gritó con voz en cuello, Dios mío, He cr- ¿por qué me has abandonado? Right out with a loud voice, my God, Podemos why did you afirmar abandon me? We can see Que los otros sufrimientos le causaron dolor físico, the other sufferings caused him a physical suffering. pero ninguno fueron tan intenso y tan violento como cuando el Padre lo abandonó en la But none of cruz. them was so intense as when the Father abandoned him. Dice, It says, Jesús grita por esto, Jesús fue golpeado, azotado for this y Jesus burlado, was hit, mocked, mas no se le relata que él haya gritado con tanta intensidad. but it never is written that he cried out with such intensity. Los otros ladrones también fueron Other crucificados thieves were being crucified, y fue un dolor físico. and it was a physical hurt. Pero este dolor que sentía Jesús en este momento This hurt that Jesus felt in this representaba el moment dolor que la humanidad iba a sentir cuando el Padre Represented- mirara su rostro del pueblo. it represented the hurt that the world was going to see, was going to feel when Jesús ya he estaba God seeing the viendo world in their pain. Jesus Lo was que seeing venía si el pueblo no was se arrepentía. what
was to come Y if si el his people Padre would not repent. mantuviera la ira perpetua con el humano, And the Father would not withhold his wrath with human being. dice, It says, tenemos que entender que Jesús no estuvo presente en la cruz we have to understand that Jesus por was sus not propios pecados, present in the cross for his own porque sin. fue sin manchas Because y sin pecados. He was without a stain Mas and fue without a a la sin. cruz But he went to the por cross tu causa for y your por mi cause causa. and my cause. Diga conmigo, Señor, Say hemos with pecado. me, Lord, we have Ten sinned. piedad y Have misericordia de pity and nosotros. mercy upon us. Amén. Amen. La quinta palabra, The fifth word, Juan 19, John 19, 28. 28. Dice así: It says like this. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. El Señor sintió sed. The Lord felt thirst. Después de haber perdido tanta sangre, After losing so much blood, de haber sido azotado, of being whipped, de haber sido clavado, of being nailed, el Señor sintió sed. the Lord felt thirst. También el Señor sintió sed. The Lord felt thirst, Esa sed that thirst de reconciliar al hombre of reconciling men, de lo que se había perdido en el Edén. of what was lost in Eden. El Señor sintió sed The Lord felt thirst de justicia. of justice. El Señor sintió sed The Lord felt thirst de tener una relación con el hombre. of having a relationship with men, Porque sabemos because we know que eso fue roto en el Edén. that that was broken in Eden. Amén. Y el Señor tuvo sed. And the Lord felt thirst. Gracias, Señor. Amén. Vamos a la palabra Juan 7:37. We're going to go to John 7:37. La sed que sufrió Cristo The thirst that Jesus fue suffered para que nosotros nunca jamás was for us to never tengamos sed. have thirst. Dice su palabra, His word says, Juan 7:37. John 7:37, En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, ven a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. Amén. Amen. Vemos que esto se cumple We see that this is being en fulfilled lo nacido, en lo nacido, in those who are born, en lo que ha creído en Jesús, in those who have believed in Jesus, en lo que ha creído en su muerte y su resurrección, those who believed in his death and his resurrection, porque abrió el camino, because he opened up a way, un camino vivo. a living way. Y le damos gracias al Señor. And we give thanks to the Lord. Gracias al Señor porque Él abrió ese camino. Thanks to the Lord because he opened up that way. Amén. Amen. Y hoy podemos decir: And today we are able to say, Señor, Lord, perdónanos forgive us porque hemos pecado because we have sinned contra ti. against you. Amén. Amen. El sexto palabra de Jesús está en Juan 19:30. La palabra de Dios dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. Jesus said, Jesús dijo, it is finished. consumado es. Of everything he said, De todo lo que él dijo,
It is finished. Dijo, consumado es. What is finished? ¿Qué significa consumado es? His life is finished. Su vida fue consumada. His ministry is finished. Fue su ministerio His consumado. purpose is finished. Fue su propósito consumado. No, it's more than that. No, es más que eso. In those times, En esos tiempos, the time that he was chosen to die, cuando un soldado iba a la muerte, it wasn't by chance, no era por causa, because nothing is by chance. porque nada es por causa. And everything done by God is perfect. Y todo lo que es hecho por Dios es con propósito. But the time that he died Pero en el momento que él murió was during the Passover. fue después de las Pascuas. And the Passover Y en las Pascuas, for the Jews para los judíos, represented representaban the time in the Old Testament el tiempo en el Antiguo Testamento, when they were in Egypt cuando estaban en Egipto, and the people of God y el pueblo de Dios were told that all the firstborns were going to die. les fueron dicho que todos los primogénitos iban a morir And so that yours does not. y que los tuyos no. And so that I know that you are marked by me. Y yo sé que estoy marcado por ti. You are going to mark on your door Él va a marcar en tu puerta with the blood of a lamb. con la sangre del cordero. A lamb that was without blemish. El cordero sin mancha. And they celebrated this every year Y ellos celebraron esto cada año to say, para decir, God, pass over me. Señor, pasa sobre mí. Pass over me the justice. Pasa sobre mí la justicia. And in this same feast, Y en este mismo fiesta, Christ took the purpose. Cristo tomó el He propósito. became that lamb without blemish. Él fue el cordero sin mancha. And he died. Y él murió. They say Ellos dicen that when the people que cuando el pueblo took their sacrifice to the altar, tomaban su sacrificio al altar, that the high priest el sumo sacerdote would say Kala. les decía kolag. And Kala Y kolag meant it is done. significa consumado es. But Christ, Y Cristo in that same moment, en ese mismo momento cried out to God, le clamó a Dios and he said, y dijo with even more power, y con aún más poder to Telestai. Telestai. And that meant Y eso significa it is finished. consumado es. That old pact, Ese pacto antiguo, because it was a pact of God, porque era un pacto de Dios, it is finished. fue consumado. There's no other sacrifice. No hay otro sacrificio. The psalmist says El salmista dice that if you desire a burnt sacrifice from me, I would give it. que si tú deseas sacrificio, yo te lo daría. But he does not want a burnt sacrifice. Pero él no quiere un sacrificio. He does not need any other Él no sacrifice necesita un sacrificio más. because he gave his son. Porque él dio a su hijo. He is the ultimate Él sacrifice. es el sacrificio último. That old pact is finished. Ese antiguo pacto es consumado. And we can enter Y podemos ahora entrar into a new pact. en un nuevo pacto. A pact of grace. Un pacto de A gracia. pact of mercy. Un pacto de A misericordia. pact of love. Un pacto de amor By por the perfect Lamb of God el Cordero perfecto de Dios, named Jesus Christ. llamado Jesucristo. Jesus Christ was beaten. Jesucristo fue golpeado, He was ridiculed. fue ridiculizado. He carried his cross. Él cargó con su cruz And in the whole time, y en todo tiempo he did not sin. no pecó. So that when he was on that cross, Y cuando estaba en esa cruz, he can say, él pudo decir, it is finished. consumado es, As the lamb como un cordero without blemish. sin mancha. Because no longer Porque no más did the altar need to be covered with a blood of a lamb. el altar tendría que ser cubierto con sangre de cordero. But because now we're covered with the blood of Christ. Porque ahora nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo. And he said, it is finished. Y él dijo, consumado es. And no longer do we stand on the outside of the veil. Y ahora no estamos afuera
of the veil. del velo, Because he tore that veil. porque Él rompió ese velo. And we can enter and we can be with the Y Father. podemos entrar y estar con el And we are Padre. covered with the blood of Jesus. Estamos cubiertos con la sangre de Jesús, With the beautiful blood of Jesus. con la sangre hermosa de Jesús. Because it is finished. Porque consumado es. Because the word of God says Porque la palabra de Dios dice that the wages of sin is death. que la paga del pecado es muerte. The wages of sin is death. La paga del pecado es muerte. God did not die. Dios no murió. Christ did not die. Cristo no murió So that we can be better people. para que nosotros podamos ser personas mejores. He died Él murió so that we did not longer have to be dead. para que ya no estemos muertos. He died so that we can Él have life. murió para que nosotros ahora tengamos vida So that we do not sin anymore. y no pequemos más. But that we have life in him. Y tengamos vida en Él. So he said, Father, Y cuando Él dijo, Padre, it is finished. consumado es. The old pact is finished. El antiguo pacto es consumado. They are going to repent. Ellos se van a arrepentir And they're going to be with life. y van a tener vida. And their life of sin is finished. Y la vida del pecado es consumada. He died on a cross. Él murió en la cruz. A cross made of wood. En la cruz hecha de madera. Wood that's made from a tree. Madera que es hecha de un The árbol. tree that caused a man to sin. El árbol que causó al hombre que pecara. He took it all. Y Él lo tomó todo. And he said, Y dijo, before he died, antes de morir, it is finished. consumado es. Amén. Señor, pecamos. Ten piedad y misericordia de nosotros. Lord, we sin, have mercy upon us. Todo el sacrificio del Señor The whole sacrifice of the Lord nos deja una gran enseñanza leaves us a great teaching. y no puede And it cannot be nuestro corazón our hearts dejar de stop from contristarse contriting al oír todo by hearing all estas of enseñanzas these teachings que nos dejó en cada palabra. that he left at every word. La séptima palabra. The seventh word, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Father, in your hands I commend my spirit. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23:46. Luke 23:46. Jesús siempre demostró Jesus always showed tener el control de su vida to have control of his life y no murió and didn't die hasta que el Espíritu Santo until the Holy Spirit le dijo que podía morir. told him that he is able to die. Y qué hermoso ya poder entender And how beautiful it is to understand que Él siempre tuvo el control that he always had the control de su vida. of his life. Y es lo mismo que espera hoy de And nosotros it is the same thing that he awaits for us con esta vida nueva que nos ha dado. with this new life that he has given us. Sabía que ese momento que estaba pasando llegaría. He knew that this moment that was about to that was happening would come. Él lo sabía todo. He knew it all. Pero dijo estas But he palabras said these words por razones muy evidentes. by evident reasons. La primera, The first que se cumplieran las is escrituras. that the scriptures may be fulfilled. La segunda, The second one, que se supiera that it would be known cuánto amaba al Padre, how much he loved the que Father, aún encomendaba su último suspiro that he even gave his last breath en plena confianza a Él. in complete trust to him. Y la tercera, And the last, y muy importante también, that is very important, the third mostrar one, is to show que Él moría voluntariamente, that he died que voluntarily, nadie le quitaba la vida, that no one took his life away. sino que Él mismo la entregaba. Instead, he gave it away. Él no los mató las heridas, The wounds did not kill him. a Él no lo mató They didn't kill el hecho de que estuviera sangrando intensamente. him, the fact that he was bleeding intensely. Nada de lo que vivió Nothing that of what he de lived ese Calvario from that Calvary le podía quitar la vida, was able to take away his life. absolutamente nada, Absolutely nothing. sino que Él la entregaba But instead that he gave it away voluntariamente. voluntarily. En una decisión, amado, escuche, In a decision, beloved, here, voluntariamente decidía voluntarily, morir. he decided to live, to die. Yo no sé cuántos están I don't entendiendo know esto. how many are understanding Voluntariamente this. decidía morir. Decided to die.
Y lo sabemos claramente por la escritura. And we know clearly by the scriptures. Juan 10:17. John 10:17. Él anteriormente ya lo había dicho. He beforehand he already said Por it. eso me ama el Padre. That's why the Father Porque loves yo me. pongo mi vida para volverla a tomar. Because I lay my life down to take it back. Nadie me la quita, No one takes it away from me. sino que yo mismo la pongo. But I myself put it. Tengo poder I have power para ponerla to put it, lay y it tengo down, poder and I have para power volverla a tomar. to take it back again. Este mandamiento, This oiga, commandment, hear recibí this, de mi Padre. I received from my Father. Jesús en ese momento Jesus in that moment ponía a disposición del Padre put the positions of the Father, su último aliento de vida. his last breath of life. Ponía a disposición del He Padre put at the disposition of the Father toda su confianza. all of his trust. Y mire qué tremendo esto, amado. And look how tremendous this is. Al entregar su vida To give his life y decir estas and to palabras. say these words. Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Father, in your hands I place my Estaba spirit. manifestando He was manifesting una confianza total and a total trust y una lealtad and a loyalty como nunca as never al Padre. to the Father. A ese Padre To that Father que tuvo que abandonarlo. that had to abandon A him. ese Padre To that Father que tuvo que volver su rostro that had to turn his face y away dejarlo en el momento que más and leave him in the moment that he most necesitó needed que estuviera ahí. to be with him. Pero Jesús entendía But Jesus understood que para esto había venido that for this he had come. y por eso no dudó. And that's why he didn't doubt. Él vivió lo que vivió. He lived what he Pero lived. amado, en ningún momento. But beloved, in no moment. Y yo pensaba en esto en el espíritu de Urias, And I thought about this in the de spirit lealtad, of Uriah. de confianza. In loyalty, En in ningún trust. momento In no moment. reclamó y se quejó, He cried and he sino que complained. depositó But instead he deposited la plena confianza the complete trust. y no hubo un reclamo And there was no complaint. ni una queja Not even a complaint por lo que ahí estaba pasando. for what was happening there. ¿Cuánto nos enseña esto, amado? How much does this teaches us? Porque a veces cuando nosotros nos sentimos abandonados, Because sometimes when we feel abandoned, rápidamente perdemos la confianza. quickly we lose trust. Pero él But he manifestaba toda manifested su all confianza of his trust en su Padre in his Father. y sujetaba. And he Y submitted. espero que lo entendamos, And I hope we porque estas understand fueron it, sus últimas because palabras. these were his last words. Sujetaba su He lealtad subjected completa, his complete loyalty, completa complete a su Padre, to his Father. a pesar de todo lo que estaba viviendo. Even though all of what he was living through, Él no había conocido el dolor. he did not know the Él no hurt. había conocido la He separación. did not know the separation. Él no había experimentado He did not experiment lo que ahí estaba experimentando. what he was experimenting there. Pero quiero que se ministre esto a sus But corazones. I want this to be ministered in your hearts. Pero no perdió en ningún momento But in no moment did he la lose confianza a su Padre. the trust to his En Father. ningún momento la perdió. In no moment Y did pudo he lose. decir, And he was Padre, able to say, en tus Father, manos in your encomiendo hands, mi espíritu. I place my spirit. Déselo más fuerte. Give it to him louder. Todo se había cumplido. Everything was fulfilled. Solo quedaba morir. It was the only thing left was to die. Y no temía la muerte. And he did not fear death. Entregaba su espíritu confiado. He gave his spirit trusting. ¿Sabe qué le daba tal confianza? You know what gave him so much trust? Aún de entregarla a su Padre. Even just to give it to his Father Era was que él había hecho la voluntad that he did de the aquel will que lo había enviado of the one desde who principio a fin, sent him from desde the beginning to principio the y end, fin. from the beginning to the end. Se preparó, He prepared himself. aprendió obediencia, He learned obedience. anduvo por las ciudades, He went through por the los cities, caminos, through the por ways, los montes, through the por mountains, todo lugar, through all haciendo places, la voluntad del doing Padre, the will of the Father, proclamando el Evangelio, proclaiming the gospel, levantando a los muertos, lifting up the sanando dead, a los ciegos, healing the blind, dando vida. giving life. En ningún momento In no moment dejó de hacer did he la voluntad del stop Padre. from doing the will of Por the eso Father. moría That's con why he confianza. died Entregaba trusting. su vida con He gave confianza. his life Porque sabía trusting que la because he muerte knew no that podía death nada encontrar en could él. not find Nada anything tenía in que him. encontrar en He él could not para find retenerlo. anything to La hold him muerte back. tenía que soltarlo. Death Esa needed era to la let him go. confianza That was the del trust Hijo de Dios of como a son hombre. of La God muerte no as podía retenerlo. man. ¿Dónde Death está could not muerte hold tu him back. victoria? ¿Dónde está Death, muerte where tu is aguijón? your wound? Where Aleluya. is
Eso es lo que produce la obediencia. That is what obedience produces. Y esa es la obediencia And that is the obedience que Él espera, amado, that is waiting, que nosotros tengamos. that we may have Esa obediencia, that trust, que cuando podamos partir, that when we are able to sepamos depart, exactamente we are able to know qué hicimos, what we did. cada uno, Every single one lo of que us, se nos ha encomendado hacer en what esta was vida, to us to do como Él lo in this hizo, life, al as pie he did, de la letra. letter No by falló letter. en nada. He did not fail En in nada. anything. Esa era su gran confianza. That was his great trust. Entregó su vida He gave his life en plena obediencia in complete obedience en Cristo. in Christ. Se da cumplimiento, It will be a fulfillment, amado, a la beloved, completa y to perfecta complete and perfect voluntad del Padre. will of the Father. Pues para eso It había was venido, for that he had no came, para hacer su voluntad, not to do his will, sino But- la del que lo envió. the one who sent him. Escuche, no Hear buscó, this, he did not seek satisfacer sus propios to deseos satisfy his own desires durante su corta vida. during his short life. Y espero que esto le hable a los jóvenes And I hope this is speaking to the youth que pretenden siempre andar en su voluntad. that always want to be in their will. Y mire Jesús, And you know Jesus. mire lo hermoso de Jesús. And you know, look at the beautifulness Jamás of Jesus. buscó su propio He deseo. never seeked his own desires. Jamás hizo He never did lo que a él le parecía ser. what was to him to Todo lo do. que hizo durante su vida Everything that he did throughout his fue en life dirección del Padre, was in direction to en the Father, obediencia al Padre, in obedience to en the la Father, voluntad del Padre, in the will of the en Father, todo tiempo, at all times, aún en su muerte. even in his death. Dígalo, aún Say, en su muerte. even in his death. Y la reflexión que yo tengo aquí, And the reflection that I have here, así es todo aquel que depende del Padre. that is like all who depend on the Father. Escuche, iglesia. Hear this, church. Así es todo el que depende del Padre. That is how everyone is who depends Vive on the para hacer la Father. voluntad de Dios. They live to do the will of God, Vive para satisfacer They el live propósito de to Dios. satisfy the purpose of God. Quien depende del Who Padre, depends on the como Father, nos enseñó Jesucristo, as Jesus aún showed en us, su muerte, even in his death, va a ser siempre la voluntad de Dios. he will always do the will of God. Y eso es lo que quiso enseñar Jesús en una de las bienaventuranzas. And that is what Jesus did in one of his Mateo YouTube. 5:3. He wanted to show in Matthew 5:3. Bienaventurado Blessed los pobres de espíritu, those who are poor of spirit, porque los pobres de espíritu because those poor of spirit dependen de Dios, dependen dependen God. del Padre They depend on en the todo Father momento. at all times. Y cuando se aprende a depender del Padre, And when it is learned to depend on la the Father, consecuencia de esto the consequence es of this obediencia. is Es obedience. obediencia. Is Lo que obedience. busca hoy What Jesucristo he de todos seeks, nosotros, Jesus, from lo every que single busca el one of us, Espíritu Santo what de the Spirit nosotros, seeks from dependencia us, del Padre, dependence of the dependencia de la Father, palabra, dependence of the dependencia Word, del Espíritu dependence Santo, of the Holy dependencia. Spirit, Cuando hay dependence. dependencia, When hay there is voluntad, dependence, there hay is will, voluntad, there se is hace la will. voluntad The will is done de aquel que nos llamó of the one who has called us de las tinieblas from the darkness a su luz admirable. to his admirable lights, Y la obediencia and obedience en todo tiempo, iglesia. at all times, church. Entiéndalo. Understand this. Por eso que estas palabras no queden al vacío. That's why these words may not be Ninguna de las thrown out 7 que Él to the air. nos dejó. None of the 7 that he Para left us reflexionar. to reflection upon. La obediencia The obedience nos va a permitir en todo tiempo will allow us at all times ser pobres de espíritu. to be poor of spirit, Completamente pobres de espíritu. completely poor of spirit. El unigénito de Dios The only Son of God no estuvo exento de la muerte. was not absence of the death. Nació humanamente He lived humanly y murió humanamente. and he died humanly. Su madre lo vio nacer His mother seen him y también be lo vio born, morir. and she also seen him die. Sin su muerte la expiación jamás se hubiera llevado a cabo. Without his death, that sacrifice will not be given. Fue el cordero escogido desde la eternidad. He was a chosen lamb from the eternity. Jesús fue el cordero mudo que se dejó llevar al matadero. Jesus was the lamb that allowed himself to be taken into the cross. Jesús fue el cordero inmolado. Jesus was the womb lamb. Jesús fue el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesus was the lamb who took away the sin of the world. Todo esto se logró All of this was accomplished por sujeción y obediencia. by subjection and obedience. Y yo pregunto, And I ask, ¿en cuáles manos in what
brothers, depositarás tú tu espíritu what hands will you deposit your spirit cuando te toque partir? when it is your time to go? ¿Qué seguridad te vas a llevar? What certainty are you going to leave? ¿Hiciste lo que tuviste que hacer? Did you do what you had to do? Por eso podemos decir That's why we are able to say en todo tiempo, at all time, Señor, pecamos, Lord, we sin. ten piedad Have y mercy, have misericordia pity, de nosotros. and mercy on us. Señor, Lord, pecamos. we sin. Y no lo decimos simplemente por nosotros, And Señor, we not only say it sino for por us, toda la Lord, humanidad, but for all humanity. la cual tú viniste a salvar. Why? By which you Porque came tú to no quieres save, que nadie se pierda, because you don't want no one sino to que be todos lost. lleguen al arrepentimiento. All come to the Por eso, repentance. Señor, como Jesús se puso en lugar nuestro en aquella cruz, hoy nosotros nos ponemos por todo el mundo. Hoy nos ponemos por nuestra familia, Señor. Y aprovechar este momento, Señor, tan importante, Jesucristo de la gloria, para decir, sí, Señor, pecamos, ten piedad y ten misericordia de nosotros y de todo el mundo, de toda nuestra familia que todavía no ha alcanzado esta paz, que todavía no ha mirado a la cruz de la manera que debiera mirar. Que tu misericordia los alcance, que tu gracia los pueda tocar y que puedan volver su rostro. Ahora no a esa cruz, sino al Rey de Reyes y Señor de Señores, que está sentado a la diestra del Padre, para gloria del Padre. Nos ponemos de pie, amados, y le damos gracias a nuestro Dios.